Estudia las oportunidades de inversión para descubrir las joyas que generarán un rendimiento considerable. Existen muchas oportunidades de obtener un beneficio considerable de tus inversiones. Sin embargo, esto no significa que no exista el riesgo de perder un porcentaje importante de tus fondos. Necesitarás una buena estrategia para ir un paso por delante del mercado financiero. Por ello, John Bogle sugiere que consideres una estrategia de inversión segura que te permita poseer las empresas públicas del país. Al hacerlo, tendrás la seguridad de que tu inversión generará rendimientos a medida que estas empresas experimenten un crecimiento. Lo mejor es invertir a largo plazo en un fondo que tenga una cartera que represente a todo el mercado financiero o a un sector del mercado. Los fondos indexados funcionan como cestas de valores que siguen e imitan el comportamiento del mercado. La historia ha demostrado que el mercado siempre gana, al igual que la casa siempre gana en el mundo de las apuestas. No hay finalidad cuando se trata del mercado de valores. Es una apuesta que depende de muchos factores, algunos de los cuales están fuera de tu control. Una vez que aceptes este hecho, te resultará más fácil planificarte. El verdadero beneficio de la inversión tendrá que obtenerse como se ha hecho tradicionalmente, no comprando y vendiendo, sino poseyendo y manteniendo valores, recibiendo intereses y dividendos y aumentando su valor. Benjamin Graham. Invertir en fondos indexados mejora la rentabilidad y elimina las actividades que liquidan las ganancias. Tiene sentido invertir en una cartera de inversión ampliamente diversificada en todas, o casi todas, las empresas del país, ya que han generado colectivamente un 9,5% de rentabilidad anual en el último siglo. Si esta tasa de beneficios se compone a lo largo de 5 décadas, cada dólar invertido inicialmente en un fondo que sigue el rendimiento del mercado en su conjunto, ganarías $93.48 en 5 décadas. Ten en cuenta que estas estadísticas no tienen en cuenta el efecto de la inflación. Estas prácticas o gastos incluyen la comisión o tarifa pagada a los intermediarios, banqueros de inversión, agentes de bolsa, abogados, contables y gestores de dinero, y la cantidad que se destina a impuestos. Dado que los fondos indexados son de carácter pasivo, no es necesario operar activamente en el mercado, ni contratar los servicios de empresas de custodia y profesionales del derecho. Este enfoque supera el popular juego bursátil que implica que los inversores siguen de cerca el mercado para determinar el mejor momento para comprar o vender acciones. Los costes de transacción en los que se incurre al adoptar esta estrategia recortan considerablemente el rendimiento de dichas operaciones. Saber cuándo invertir y en qué invertir es lo que separa a un gran inversor de un inversor principiante. No te dejes distraer por la naturaleza especulativa del mercado de valores. Al comparar el rendimiento a largo plazo del mercado de valores con los rendimientos que generan las empresas, los datos históricos de ambos instrumentos de inversión solo difieren en un 0,1%. El rendimiento anual del mercado de valores desde 1900 hasta 1999 fue del 9,6%, mientras que el rendimiento de las inversiones durante el mismo periodo fue del 9,5%. Por lo tanto, el mercado de valores reflejó el rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los beneficios y la rentabilidad de los dividendos durante todo este periodo, con la Gran Depresión de los años 30 como una de las excepciones a la regla. Aunque esto es un hecho, refuerza aún más el argumento de que la rentabilidad de la bolsa no es superior a la de la inversión, como se suele afirmar. El 0,1% que separa a la segunda de la primera es el resultado de la especulación. ¿Sabías que, según Don't Quit Your Day Job, DQYDJ, una empresa estadounidense, hay al menos 13.665.475 hogares con inversores acreditados en Estados Unidos? El mercado de valores provoca el frenesí y la codicia que influye en la cantidad de personas que están dispuestas a comprar o vender acciones. Las variaciones de precios producidas por las emociones son las responsables de las subidas y bajadas de precios a corto plazo. Las expectativas de los inversores en bolsa no harían más que distraerte del verdadero objetivo en el que deberías fijarte, que es el valor del mercado real. Cuando se incluye la ineficacia de los costes de esta estrategia de inversión, queda claro que la bolsa podría no ser adecuada para ti. Teniendo esto en cuenta, parece lógico invertir por el mercado mediante la posesión diversificada de empresas estadounidenses. Podrías pensar que la simplicidad de esta idea podría sonar contraria a la intuición.
Sin embargo, una vez consideres los rendimientos que tus dividendos y el crecimiento de tus beneficios podrían generarte y las oportunidades que los fondos indexados te ofrecen, no hay manera de que te conformes con menos. Los inversores codiciosos compran lo que creen que es mejor en ese momento, mientras que los grandes inversores esperan el mejor momento para comprar lo que creen que es genial. En lugar de elegir manualmente las acciones y asumir las probabilidades de perder con el mercado, deberías invertir en carteras bursátiles como el índice Standard & Poor's 500, el S&P 500. Este índice, que nació en 1926, replica las acciones de 500 de las mayores empresas de Estados Unidos y representa el 80% del valor de mercado de la bolsa. Otra medida estándar del mercado de valores es el Dow Jones Wilshire Total Stock Market Index, formulado en 1970 y que sigue a 4.971 valores, incluidos los 500 que representa el S&P 500. Existen diversos factores que pueden hacer que una inversión genere pérdidas o una reducción de sus beneficios. De todos los factores que pueden provocar una devaluación de cualquier cartera, quizá el más común, y el que más se pasa por alto, es el coste de la inversión. No te encontrarás con este tipo de advertencias porque quienes se reparten el dinero que gastas para operar son los intermediarios. Los intermediarios son potencias financieras y prefieren seguir ganando dinero antes que mostrarte la realidad. Es más, a menudo no nos damos cuenta de que estos intermediarios siempre ganan, aunque hayas obtenido beneficios o hayas tenido una mala racha en el mercado. Por ejemplo, un inversor medio que tenga acciones probablemente gastará un 1,5% en costes de transacción al año. Por otro lado, los inversores que se involucran en el mercado con bastante frecuencia pagarían hasta un 3% anual. Aunque estas cifras parecen intrascendentes, se convierten en un problema, especialmente si decides ver los efectos que tendría en el rendimiento a largo plazo que generas en tus inversiones. Aquí, John Bogle enumera 3 factores que podrían impedirte ver los inconvenientes de una intermediación financiera excesiva. En primer lugar, los intermediarios se han vuelto expertos en ocultar el coste de la inversión. En otras palabras, es casi imposible descubrir el funcionamiento interno de estos sistemas y cómo reducen lentamente tus beneficios. En segundo lugar, podrías no darte cuenta de esto si el mercado de valores está rindiendo por encima de tus expectativas. Y entonces, el beneficio, independientemente de lo que hayas perdido a manos de los intermediarios, parecerá bastante satisfactorio. En tercer lugar, podrías pasar por alto las consecuencias de los costes de negociación cuando priorizas los objetivos de inversión a corto plazo frente a los rendimientos a largo plazo. Las penalizaciones basadas en la emoción son otra discrepancia que separa la rentabilidad que registran los fondos de inversión de renta variable y la que obtienen los inversores de fondos de inversión. Además del coste de la inversión, los inversores suelen frustrarse por un mal momento y una selección inadecuada. Para mitigar los riesgos del mercado bursátil, apuesta por los fondos indexados que permiten evitar las penalizaciones de las decisiones de inversión basadas en las emociones que suelen provocar las oscilaciones del mercado a corto plazo. Es imposible ignorar el efecto reductor de las leyes federales, estatales y locales del impuesto sobre la renta cuando hablamos de las desventajas de los fondos de inversión respecto a los fondos indexados. Ignorar los efectos de las leyes fiscales es esencial para el crecimiento de cualquier empresa. Por un lado, el cambio de la negociación a largo plazo a la de corto plazo ha tenido un impacto directo en los índices de rotación de los fondos de inversión. Por ello, se puede afirmar que la práctica de los gestores activos de responder a las oscilaciones del mercado contribuiría sin duda a los ingresos fiscales de los inversores. En cambio, los fondos indexados obedecen a un principio opuesto que valora la inversión a lo largo de toda la vida, lo que reduce infinitamente el coste de las transacciones y elimina las cargas fiscales que podrían devaluar el rendimiento de las inversiones. Por ejemplo, aunque la rentabilidad neta anual de un fondo medio de renta variable generada desde 1996 hasta 2005 es del 8,5%, los datos muestran que la factura fiscal supuso el 1,7% de esta rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad neta del fondo ha descendido considerablemente hasta el 6,8%. Cuando se añaden los efectos de las obligaciones fiscales sobre los rendimientos, los costes operativos de la gestión activa de las inversiones y la inflación, es fácil ver la sensatez que respalda una estrategia de inversión que se basa en la pasividad y el rendimiento compuesto a largo plazo.
Este argumento es diferencial en los casos en que los rendimientos de los fondos gestionados activamente no son tan rentables como se esperaba. Para contrarrestar el efecto de los impuestos, la inflación y los costes operativos, los inversores tratan de elegir los mejores fondos basándose en los registros a largo plazo, y no en las especulaciones. Además, los inversores confían en profesionales para identificar los fondos que podrían superar al mercado. Asimismo, eligen fondos con costes mínimos, tasas de rotación reducidas y sin carga de venta. O, mejor aún, podrían cambiar a un fondo indexado que represente la totalidad del mercado de valores. Convertirse en un inversor ganador requiere saber cuándo asumir riesgos y cuándo no. Recordemos que en el capítulo anterior John Bogle reveló que algunos inversores creen que elegir fondos de renta variable basándose en sus resultados pasados podría ayudarles a mantenerse a la cabeza. Por muy válido que suene esto, es importante analizar este argumento para determinar la eficacia de los antecedentes de los fondos de inversión a la hora de proyectar un futuro favorable. Para comprobar la validez de esto, es necesario analizar los datos históricos que muestran los rendimientos de los 355 fondos de renta variable que surgieron en 1970. Solo 132 de estos 355 fondos de renta variable siguen existiendo en la actualidad. Más preocupante es el hecho de que 60 de los 132 en funcionamiento han tenido una rentabilidad inferior a la del S&P 500. Además, 48 fondos se sitúan a un punto porcentual de la rentabilidad del S&P 500, mientras que solo 24 han podido superar a la bolsa con más de un punto porcentual. Además, solo 9 de los 24 fondos pueden presumir de una rentabilidad que supere al mercado anualmente en más de 2 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta la incapacidad de una gran parte de los 355 fondos de renta variable a la hora de conseguir una buena rentabilidad, se puede afirmar que depositar todas las esperanzas en encontrar un fondo de inversión rentable no es una estrategia de inversión inteligente. Existen demasiados factores que pueden afectar al rendimiento de un fondo. Por ejemplo, los gestores del fondo pueden cambiar, o una empresa comercializadora podría adquirir la empresa gestora encargada del fondo y disolverla. Encontrar un fondo capaz de ganar a largo plazo es una apuesta arriesgada, ya que otros factores ajenos a su control podrían obligar al fondo a desaparecer. Basándose en los acontecimientos que provocaron la burbuja del mercado entre 1997 y 1999, John Bogle explica que los rendimientos a corto plazo son quizá uno de los principales factores que contribuyen al miedo a perder que hace que los inversores pierdan el control. Teniendo esto en cuenta, es conveniente que no caigas en el impulso de invertir en fondos rentables a corto plazo, especialmente cuando el mercado está en una tendencia alcista. Los consultores profesionales pueden favorecer o no tus inversiones. Recibir el asesoramiento profesional de inversores expertos podría aumentar tu comprensión, y podría ayudarte a comprender los riesgos de elegir fondos con rendimientos impresionantes en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los inversores recurren a la ayuda de corredores y asesores de inversión porque no pueden decidirse por los fondos que más les convienen. Por ello, pagan honorarios o comisiones a expertos que parecen tener todas las respuestas correctas. De ahí que las estadísticas muestren que el 70% de los 55 millones de familias estadounidenses que han invertido de un modo u otro en fondos de inversión lo hacen con la ayuda de intermediarios. Y aunque se supone que la contratación de personas que supuestamente deben tener mayores habilidades de inversión que una persona media aumentará tus ganancias, un estudio concluyó que el bajo rendimiento de los fondos que recomiendan los intermediarios desde 1996 hasta 2006 cuesta a los inversores la asombrosa cifra de $9.000 millones anuales. Además, el estudio demostró que los inversores que habían seleccionado sus fondos y asignado sus activos por sí mismos ganaban más dinero que los que confiaban en asesores de inversión. Asimismo, la idea de los fondos gestionados por corredores no suele aportar valor a los inversores. Entre otras cosas, el compromiso de los asesores de vender el producto de inversión de su empresa plantea un conflicto de intereses, ya que los intereses de los inversores no son la única razón por la que hacen sus recomendaciones. Debes tener en cuenta las comisiones de los asesores profesionales que se deducirán de tu rentabilidad anual. Debes tener en cuenta el efecto a largo plazo de estos honorarios en tus rendimientos compuestos, para poder determinar el verdadero valor de dichos servicios en tus ganancias a lo largo del tiempo.
Da preferencia a los asesores que recomiendan fondos de bajo coste que no son tan arriesgados como los fondos con un coste elevado, mientras que algunos fondos indexados no tienen comisiones de carga. Muchos otros ofrecen la opción de que el inversor pague las comisiones a lo largo de 5 años. Aunque estos costes adicionales pueden parecer perjudiciales en un primer momento, el efecto compuesto de estas comisiones puede disminuir tu rentabilidad de forma significativa. Tomemos por ejemplo el caso del primer fondo indexado de la historia, Vanguard 500 Index Fund, y el segundo, Wells Fargo Equity Index Fund. Si un coste reducido es un criterio fundamental para tomar decisiones de inversión acertadas, lo ideal es optar por fondos indexados que garanticen los costes más bajos. Esta afirmación es cierta porque tales fondos no necesitan una gestión activa. Sin embargo, debes entender que no todos los fondos indexados tienen el mismo coste. Tanto Vanguard como Wells Fargo siguen la evolución del índice S&P 500. Sin embargo, funcionan con ratios de gastos diferentes. En el caso de Vanguard, su ratio de gastos se redujo considerablemente a lo largo de los años, pasando del 0,28% anual al 0,18% y al 0,09% para los inversores que habían invertido más de $100.000 en el fondo. Por otro lado, el fondo Wells Fargo Equity Index tenía una comisión de venta inicial del 5,5% y su ratio de gastos a lo largo de los años fue del 0,80% de media. Este coste variable hizo que la rentabilidad de Vanguard tuviera más valor que la de Wells Fargo. Por tanto, una inversión de $10.000 en el Vanguard 500 habría producido $122.700 frente a los $99.100 que habría producido la misma inversión si se hubiera invertido en el fondo Wells Fargo Equity durante el mismo periodo de tiempo. El mercado de bonos tiene muchas desventajas a las que hay que prestar atención, aunque algunas son inevitables. Los capítulos anteriores ya te han informado sobre las ventajas del fondo indexado respecto a los fondos de inversión. En este capítulo, se comparará la viabilidad de los fondos indexados con el mercado de bonos. Recordemos que las características que distinguen al fondo indexado son su carácter pasivo, los bajos costes que ofrece a los inversores y la estabilidad de los rendimientos esperados. Estas mismas ventajas intervienen a la hora de relacionar la eficacia de los fondos indexados con la de las inversiones que dependen de los tipos de interés de los fondos de bonos y de los fondos cotizados, ETFs. Los gestores de los fondos de bonos añaden un incremento a la rentabilidad de las inversiones al seguir y apostar por los tipos de interés del mercado. En otras palabras, deben adivinar cuándo van a subir los bonos para poder determinar cuándo comprar y el momento de vender. Como es de esperar, este tipo de estrategia de inversión conlleva riesgos, altos costes de inversión y rendimientos no tan impresionantes. Teniendo en cuenta esto, deberías optar por los bonos indexados, en lugar de bonos gestionados activamente. El primero mantiene una cartera que comprende un 50% de bonos corporativos y un 50% de bonos del Estado de Estados Unidos. En cambio, la segunda representa un 25% de bonos corporativos y un 75% de bonos del Estado. En términos de viabilidad, el fondo de bonos indexados ofrece a los inversores inversiones de bajo coste, una rotación mínima y un enfoque a largo plazo, lo que inevitablemente anulará los costes operativos que podrían limitar los rendimientos. Los índices dependen del valor del mercado o del sector del mercado que siguen, por lo que la lógica sugiere que un fondo indexado nunca superará a su mercado de referencia. Por ello, esta afirmación debería animarte a desconfiar de los gestores de fondos indexados que prometen superar al mercado a cambio de mayores comisiones de inversión. En el caso de los ETF, aunque ofrecen bajos costes e inversiones a largo plazo, la industria financiera los ha utilizado para introducir esquemas que se asemejan en cierto modo a la gestión de fondos de renta variable. El enfoque inicial a largo plazo de los ETF se ha transformado poco a poco en vehículos de inversión a corto plazo, gestionados activamente y que generan costes. Como resultado, la rotación anual de los Standard & Poor's Depositary Receipts, SPDRs, el primer ETF de la historia, es de 3.600%, mientras que la de los Cubes del Nasdaq es de 6.000%. El mayor enemigo de un buen plan es el sueño de tener un plan perfecto. Céntrate en el buen plan. El original. John C. Bogle. Aunque muchas personas han sufrido grandes pérdidas al invertir en los mercados financieros o bursátiles, otras han obtenido impresionantes beneficios al multiplicar sus beneficios y adoptar una estrategia de trabajo.
Tal vez, la naturaleza simplista de los fondos indexados ha llevado a los inversores a subestimar su viabilidad, pero los inversores inteligentes son conscientes de sus ventajas y se contentan con estar al margen mientras ven crecer su inversión. Muchas veces, los fondos de inversión se dejan llevar por los altibajos del mercado. Aunque las fluctuaciones del mercado son inevitables, un inversor inteligente sabría que comprar acciones cerca del punto álgido de un mercado alcista es una inversión arriesgada y menos aún invertiría un alto porcentaje de su cartera en los fondos equivocados. En otras palabras, no es aconsejable permitir que la codicia y los anuncios excesivamente publicitarios que la industria de los fondos utiliza con tanto cariño, te impidan reconocer los peligros que conllevan una elección incorrecta de las inversiones. En definitiva, el mercado financiero y todas sus partes, junto con sus profesionales, tienen la habilidad de promover la complejidad en perjuicio del inversor medio. De todos los puntos expuestos en este resumen se deduce que una rentabilidad duradera depende de una estrategia de inversión simplista. Ante esto, John Bogle reitera que es más aconsejable optar por un fondo indexado de bajo coste que sirva de cartera para todos los valores del mercado, en lugar de encontrar el mejor fondo. Lo mismo ocurre con los inversores que eligen fondos que aseguran obtener un impresionante rendimiento de las inversiones a corto plazo.